Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos, pues una semana más al programa Magazine de Asturias Televisión, al YE, aquí en Telecable. Bueno, cuando hablamos de coronavirus, pues tenemos que hablar del aspecto sanitario. Bueno, ya saben, uso intensivo, prolongado de la mascarilla, ya saben, póntela, pónsela. Las mascarillas, utilicen los geles, guarden la distancia social de seguridad, pero tenemos que hablar también de lo económico, porque este virus no solo está devastando cuerpos, almas, sentimientos, sino también bolsillos, economías, familias, de todo, está causando estragos. Esta noche vamos a pulsar de manera monográfica el tema económico, vamos a hablar con autónomos, con comerciantes y con hosteleros, porque para estos tres colectivos la pandemia se deja notar y repercute en muchos, pero que muchos hogares. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues para comenzar el programa de hoy, que como les decimos, pues va a tratar de números, pero los números son tremendamente fríos y los números que vamos a hablar a continuación, a lo largo de las tres entrevistas de esta noche, pues son unos números detrás de los cuales hay personas, además no de estas inalcanzables, son gente que no sufren, como las grandes estrellas, en este caso del Fútbol Club Barcelona, que han pasado el año sufriendo después de ganar 50 millones de euros netos. No, en este caso son personas que nos encontramos diariamente por la calle, cuando entramos o entrábamos, en el peor de los casos, en los negocios que regentan, o cuando solicitábamos sus servicios para distintas cosas, todo hasta que llegó aquel fatídico mes de marzo, cuando el coronavirus, lo que precisamente la estrella del Barcelona, de la que hablábamos antes, definía como el virus de mierda, en este caso, cito textual. Bueno, pues vamos a hablar de trabajadores autónomos, que son un colectivo que está sufriendo y mucho las consecuencias sociales y económicas, sobre todo, que nos deja el COVID-19 o la COVID-19, como dicen. Para hablar de la situación de los trabajadores autónomos en Asturias, se encuentra esta noche con nosotros Patricia Oreña, ya es presidenta de ATA Asturias, Asociación de Trabajadores Autónomos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, a vuelta de vacaciones, ¿qué foto fija nos deja el sector de los autónomos en Asturias? Pues la verdad es que lamentablemente no podemos dar ningún dato optimista en este momento. La situación sigue siendo muy complicada para un 30% de autónomos, que todavía no está facturando ni siquiera el 60% de lo que debería estar facturando. Para un 8%, que son unos 5.000 autónomos aproximadamente en Asturias, que siguen sin poder abrir por diferentes causas, porque lo tienen prohibido. Hay sectores a los que se les ha prohibido la apertura en este momento, porque económicamente no les sale rentable en este momento continuar abiertos, porque mantener un negocio abierto tiene unos costes elevados, sí, de alquileres, gastos generales, impuestos y demás, a los que creen que no pueden hacer frente y prefieren estar cerrados, y por las características propias de algunos negocios, que debido a los controles de aforo y las medidas sanitarias y demás que hay que tener, pues no pueden abrir en este momento. Entonces, pues son aproximadamente 5.000, y me parece un número pues muy alto de gente que todavía sigue sin tener un futuro por definir en este momento. Para ellos, ¿qué esperanza hay? Para ellos que están cerrados y para los que continúan. Claro. Bueno, pues la esperanza es que las cosas cambien y cambien lo antes posible. Nos enfrentamos a dos tipos de problemas. Primero, pues el sanitario que todos conocemos y las medidas que en este momento es necesario tomar para tener precauciones para que no se siga contagiando la gente y enfermando. Bueno, eso está por un lado. Por otro lado, tenemos otro problema serio y grave, que es
la inseguridad jurídica. En este momento no sabemos si el cese de actividad, la prestación por cese de actividad va a continuar, parece que no, que el 30 de septiembre acaban todas las prestaciones, con lo cual hay gente que se queda en la calle sin más ayuda. Hay que recordar también, porque nos han explicado muchas veces que el cese de actividad es una ayuda del gobierno para los autónomos, eso no es así. Es como decir que el paro de los trabajadores por cuenta ajena es una ayuda, ¿no? Tú te ganas ese derecho todos los meses cotizando, pagando una cantidad a la Tesorería General de la Seguridad Social que luego revierte en este cese de actividad, es exactamente que el paro, como decía antes. Y esto se acaba ya porque se ha estimado que ya no es momento de seguir percibiendo prestaciones por cese, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha pasado esto a lo largo de toda la pandemia, hemos estado, recordarán, peleando en todos los foros y en todos los ministerios porque se dejase de cobrar la cotización a los autónomos, porque han estado pagando sin tener ingresos, hemos estado pagando los impuestos sin tener ingresos, se nos ha permitido aplazarlos, pero los aplazamientos acabaron también, con lo cual ahora hay que pagar los de ahora y los anteriores. La cadencia de los créditos ICO termina también el mes de abril, va a haber que empezar a pagarlos. Bueno, pues la situación realmente es complicada y la inseguridad derivada del no saber qué va a pasar con todos estos elementos que acabo de citar, pues es una complicación añadida que empeora y mucho la situación. ¿Bajar el IVA podría ser una medida de ayuda? Bajar, bueno, pues no digo suprimir, sino, bueno, pues bajar. Todos los países europeos están planteando bajadas de impuestos. Antes de producirse esta crisis tremenda, ¿no? Nosotros ya decíamos que la presión fiscal a la que estamos sometidos es enorme y muchas veces insoportable. Hay mucha gente que no puede hacer frente a los impuestos. En este momento muchísimo más. Yo creo que es fácil entender que las personas, los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Que se pueden poner en el lugar de aquellos, los que siguen cobrando sus sueldos, porque hay gente también que está en ERTES y que está sin cobrar también. Pero aquellos que siguen cobrando, los políticos, ¿no? Que siguen cobrando sus sueldos con normalidad, que piensen qué pasaría si después de 7 meses sin cobrar tuvieran que seguir pagando todo lo relativo a lo que pasa con su trabajo, ¿no? Y decir, no, bueno, como yo voy a trabajar, tengo que pagar el IRPF, el trimestre del IRPF, tengo que pagar el IVA, tengo que pagar el alquiler de mi local, lógicamente, ahí se produce una situación en la que el propietario del local tampoco tiene la culpa. Bueno, pues, ¿qué pensarían, no? Ellos, ¿qué dirían? Pues es que es fácil de entender, es que llevamos 7 meses sin ingresos y los que ya han recomenzado y retomado su actividad no están ingresando como deberían, por lo tanto, pero nadie ha dicho que los gastos vayan a bajar, al contrario. Calculamos que cada autónomo está gastando unos 2.000 euros para mantener su negocio abierto, cumpliendo con los estándares de seguridad que son obligatorios. Y bueno, pues eso sale también de nuestros bolsillos, con lo cual, bueno, pues ¿qué pasaría, no? Si no fuéramos los autónomos los que estamos viviendo esta situación, bueno, pues las cosas creo que serían diferentes. El gobierno español se debate actualmente entre posibles pactos que le instan a bajar los impuestos y acuerdos programáticos que le instan a subir los impuestos. ¿Una subida de impuestos sería mortal? Sí, absolutamente, sin ninguna duda. Y creo que cualquiera puede entenderlo en este momento. Vamos a ver, si no podemos hacer frente a los gastos de alquiler, ¿cómo vamos a poder aumentar los impuestos en un momento en el que estamos en el límite de lo que se puede pagar? Todos los países europeos, creo que lo he dicho antes, están bajando, haciendo planes bien para bajarlos mucho, o para aligerarlos. ¿Por qué unos países salen antes de la crisis que otros? Pues por este tipo de cosas. Es que no es lo mismo animarte y decir, bueno, vas a pasar 1 o 2 meses malos, pero yo te voy a ayudar en lo que puedo ayudar, que es en eso, en lo que pueda ayudar al gobierno, y añadir presión en este momento, pues a mucha gente que está en dudas de qué voy a hacer, acabo el año o no le acabo, pues sería definitivo para decir, bueno, pues no puedo más, claro. Claro. Octubre es una fecha clave para ustedes. ¿Por qué?
Pues porque se acaban todo tipo de prestaciones por cese de actividad, porque hay que retomar la actividad con normalidad, porque hay mucha gente que se va a plantear si sigue o no en el mes de octubre. Claro. Va a ser como una frontera definitiva, ¿no? Va a haber una frontera en octubre y va a haber otra frontera en enero cuando se acaben, bueno, pues yo no sé si recordarán que aquellos trabajadores, los autónomos empleadores y no autónomos, las empresas, se comprometieron a mantener el empleo durante 6 meses desde la reincorporación de los trabajadores a los ERTEs, ¿no? O sea, está prohibido despedir hasta que pase 6 meses. Bueno, pues los que se reincorporaron cuando se cumplan los 6 meses de los que se reincorporaron, los meses de mayo y junio, que fue las reincorporaciones más grandes, pues veremos a ver qué pasa, a ver si pueden superar ese bache y si ese empleo que ha vuelto finalmente pues sigue con normalidad o no se puede mantener. Es una fecha importante también. Cuando comenzó la anterior crisis económica, porque verdaderamente vamos de crisis en crisis, ¿verdad? Allá por el año 2008, yo recuerdo unas declaraciones del entonces presidente de la FADE, de la Federación Asturiana de Empresarios, Severino García Vigón, donde instaba a los funcionarios públicos, bueno, pues a mantener el gasto. El razonamiento más o menos era el siguiente, era: a esta gente no le va a faltar el sueldo, su empresa no va a quebrar, en este caso no se van a ir a la calle, entonces que el miedo que atenaza a la calle a la hora de hacer el consumo, que no se haga extensivo a ellos y ellos que continúen con su gasto normal. ¿Ahora se puede pedir una cosa similar? Yo creo que lo que podemos y debemos exigir es seguridad. En este momento también se debate y hay muchas fuentes por ahí que opinan que a los funcionarios también va a haber que hacerles un recorte en los sueldos. Por lo tanto, me parece injusto. Me parece injusto para los funcionarios, para los trabajadores por cuenta ajena. Es cierto que el consumo mejora las cosas y el consumo diario y el consumo interno las mejora. Pero para que haya consumo tiene que haber confianza. Lo que no podemos pedir es consume aunque estés desconfiando, porque es algo injusto, ¿no? Entonces, en un momento como este, en el que no hay ninguna seguridad sobre lo que va a pasar ni cómo, pues pedir un esfuerzo extra, yo creo que es que nosotros ya hemos hecho el esfuerzo, todos hemos hecho el esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo ahora le toca a los gobiernos, ¿no? Es que es momento de recortar, porque es que a veces indigna un poco ver cómo mientras nosotros hacemos recorte ya no solo en los negocios, sino en nuestra vida personal, bueno, pues se siguen contratando asesores y se siguen abriendo oficinas para esto y lo otro que generan gasto, pero no son inversión, generan gasto simplemente. Bueno, pues este tipo, claro, nosotros estamos pendientes de mantener nuestros negocios abiertos, que bastante trabajo es, y que nos ocupa el 100% o más del 100% del tiempo, todo el que podemos dedicar, mientras abrimos los periódicos y vemos este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esta brecha entre los gobernantes y los gobernados? Bueno, pues por cosas como esta, entiendo, ¿no? Y no es nuestra misión hacer política, ni nuestra intención, ni queremos ni nos gusta, ¿no? Pero yo todos los días recibo en mi teléfono llamadas de gente que me dice, es que esto hay que contarlo. Y es cierto, esa es mi obligación, ¿no? Contar estas cosas. Contar que, por ejemplo, las mujeres que han estado de baja maternal durante la pandemia han perdido todo el derecho a la prestación por cese, porque hay una incompatibilidad de cobro de dos asignaciones, digamos, de la misma entidad que es la Seguridad Social. Y entonces, mientras muchas me llaman y me dicen, pero bueno, ¿por qué yo, que he estado atendiendo a mis hijos recién nacidos hasta hace nada, he perdido todos los derechos y además la tarifa plana y demás, mientras abres el periódico y lees que la Fiscalía está ocupada por si las señales son machistas? Caramba, es que esto es machismo, que una mujer autónoma haya dado a luz y no haya podido cobrar su prestación por cese. Eso es un gran machismo que hay que solucionar. Y yo creo que el problema es que vamos a las cosas pequeñas y dejamos las importantes atrás. Claro, por ejemplo, en este caso, es que justo utilizó el argumento que iba a utilizar, ¿no? el de las señales de tráfico. Si perpetúan el heteropatriarcado en este caso, ¿no? Bueno, pues quizás hemos vivido demasiados años yendo por la carretera y no nos dimos cuenta que las señales eran machistas. Es un problema del carajo, vamos, es una cosa de urgencia nacional.
Quizás se teoriza mucho, se atiende mucho a los problemas teóricos de, por ejemplo, ahora las señales. Hace poquito, pues bueno, es el tema de si hay que terminar las palabras en os o en as, porque bueno, claro, también puede ser que genere muchas controversias. Y se deja de lado los problemas diarios de las personas que se levantan pues con la esperanza de sacar bien el día y se acuestan con la esperanza de un nuevo fracaso. Pues yo creo que lamentablemente muchas veces se gobierna atendiendo a las ideologías y no a los problemas. Entonces esto genera pues situaciones como esta, ¿no? que nos llenan, bueno, de estupor, voy a decir, porque realmente para la gente pues que tiene que abrir la persiana de su negocio todos los días con unas dificultades enormes en el futuro, en el pasado y probablemente importantes en el futuro, pensar que hay gente dedicada a esto, bueno, pues realmente pues se enfada. ¿Cómo no va a enfadar, no? Claro. Bueno, manejan ustedes las estadísticas de cierres, aperturas. Quería preguntarle una cosa. En el último mes, en los últimos 2 meses, ¿hubo algún valiente que dijo: voy a darme de alta porque he abierto este negocio con toda la esperanza del mundo? Sí. Y dices, Dios mío, esto es como lanzarte solo al desembarco. Sí, y además es que yo he hablado personalmente con varios de ellos, ¿no? Sí, si hay algo que nos caracteriza, es precisamente esta palabra tan de moda, la resiliencia, ¿no? El ser capaces de enfrentar las dificultades y pelear. Los autónomos siempre hemos sido así, es que ser autónomo es muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos hechos también de una pasta especial, que somos gente orgullosas de nuestro trabajo, de lo que hacemos, que es muy gratificante vivir del puesto de trabajo que tú te has creado, que tiene muchos problemas y muchas complicaciones, lógicamente, pero bueno, esto no es un club privado, aquí puede estar todo el que quiera estar, ¿no? Y sí que hay gente que se ha dado de alta, gente valiente, gente con las ideas claras y que está dispuesta a darlo todo, sí. ¿Los sumergidos es una tentación? Los sumergidos es una tentación que aumenta a medida que aumenta la presión fiscal. Y esto yo creo que hay que decirlo muchas veces y muy claro porque esto funciona así. Vamos a ver, yo siempre pongo un ejemplo de una persona con la que yo tenía una relación comercial, que en los años duros, en el 2009, 2010, me facturaba a mí, trabajaba con él y me emitía facturas y me dijo: mira, a partir del día 1 yo no voy a hacer más facturas, porque tengo 4 hijos pequeños que tienen la manía de comer todos los días y tengo que elegir porque me han subido el IVA, porque me han subido, bueno, pues las retenciones, y una de dos, o voy al supermercado o pago Hacienda. Por lo tanto, pues a partir de ahora esto es lo que hay, esto no puedo hacer otra cosa. Yo no conozco a nadie que esté en la economía sumergida por gusto, a nadie. A todos nos gusta tener las cosas bien hechas. Si los impuestos suben de forma que ya no se pueden pagar, abocan a mucha gente y además a la gente que menos ingresa, lo cual es tremendamente injusto. Porque si pudieras elegir, seguro que elegirías no hacerlo. Pero la gente que está con los ingresos en la cuerda floja es la que tiene esa tentación siempre. Por lo tanto, me parece de una injusticia tremenda que siempre sean los mismos los que paguen los problemas, ¿no? Para finalizar, voy a hacer una pregunta que va a ser común a lo largo de esta noche a los 3 invitados. ¿La campaña de Navidad puede ser la última tabla de salvación que les queden a muchos? Yo creo que la campaña de Navidad va a ser importante. Vamos a ver cómo está. Una vez que fracasó la del verano. Es decir, hay que entiendo que se esperaba que la llegada masiva de turistas extranjeros, bueno, pues aportara esas divisas que se decía antes. Llegan los turistas con las divisas, se decía antes. Bueno, no fue así. Incluso muchos países europeos señalaron a España como zona a la que no ir. El turismo extranjero cayó estrepitosamente. Ahora la campaña de Navidad puede ser. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio extra de empatía este año con el comercio más cercano, con el que es el de los amigos, el de los vecinos, el de tu calle, ¿no? Porque lo están pasando muy mal y hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Quizá sea el momento de decir, bueno, pues quizá, entre todos, a ver si salimos de esto. Y yo sí que haría pues un llamamiento para que la gente sea responsable y haga un consumo responsable pues en las fechas de Navidad y a partir de ahora sobre todo, ¿no? Siempre lo digo, pero especialmente ahora,
porque si el turismo local ha salvado en muchas ocasiones a nuestros empresarios del turismo y a nuestros autónomos del turismo, bueno, pues quizá pueda ser esa la solución para la siguiente campaña de Navidad, ¿no? Ha sido un verano aceptable y bueno en muchas ocasiones para la hostelería y para el turismo en general, porque ha venido la gente de aquí mismo. Muchos asturianos han decidido quedarse y pasar las vacaciones aquí, y mucha gente de Castilla y León, de Galicia, de Madrid. Bueno, pues eso ha sido de gran ayuda para muchos. Pues quizá podamos hacer un esfuerzo en ese sentido, respetando la libertad de cada uno, lógicamente, pero bueno, quizá en este momento es cuando hay que demostrar ese tipo de cosas, ¿no? Pues esperemos que así sea y que ese trabajo bien hecho, porque hay que decirlo, ese trabajo bien hecho en lo sanitario en Asturias ha dado sus frutos. Asturias es actualmente la única región de España con niveles europeos. No decimos niveles muy buenos, bueno, estamos libres. No, es la única región de España con niveles del resto de Europa en cuanto a contagios. Todo lo demás, si antes decíamos era tierra conquistada, bueno, pues todo lo demás, en este caso, está peor o mucho peor que nosotros. Y eso ha traído, bueno, pues a turismo nacional buscando pues una zona guapa y segura. Pues Patricia Oreña, presidenta de ATA Asturias, a ver si la próxima vez que hablamos, o que hablemos, bueno, pues tenemos mejores perspectivas, mejores datos o incluso mejores esperanzas, ¿no? Eso espero, no solo por nuestro bien, sino por el de Asturias. Yo siempre digo, si a los autónomos asturianos nos va bien, pues a Asturias le irá bien, ¿eh? Sin duda. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta ustedes. noche. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para continuar, bueno, pues con la calculadora en la mano, echando números y hablando con las personas que están pues a pie de calle capeando este temporal. Hasta ahora. Bien, pues continuamos en este programa dedicado, bueno, pues como están viendo, como van a ver, a la recuperación de la actividad económica, a conocer cómo están los distintos sectores. Vamos a centrarnos en este caso en el comercio y vamos a hablar, bueno, pues cuál es la situación que están atravesando, bueno, pues el sector del pequeño comercio en las ciudades asturianas. Bueno, para hablar de ello se encuentra esta noche con nosotros Magdalena Huelga, ella es secretaria de la Federación Asturiana de Comercio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues comienzo más bien por donde finalizaba con nuestra anterior invitada. El horizonte, dada la situación actual, el horizonte de esperanza que tienen ustedes ahora, ¿es esa campaña navideña? La tan esperada todos los años campaña de Navidad, por el impacto que ya conocemos que supone en la cifra de ventas anual, somos realistas, pensamos que está marcada desde luego por la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué capacidad vamos a tener? ¿Cómo se va a recuperar la movilidad, los actos sociales? Y eso va a condicionar mucho el consumo, la dinámica del consumo. Desde luego no podemos tampoco fiarlo todo al destino, también contamos con que desde las corporaciones municipales, sobre todo, se tomen, bueno, como ya se está haciendo en otros eventos, pues se reactive de alguna manera esa vida social dentro de las restricciones que todos tenemos que respetar y esto también anime las ventas. Pero bueno, no vamos a engañarnos, está marcada por la preocupación y por la incertidumbre. Claro. Bueno, a día de hoy, una vez ya superado el verano, ¿cuál es la situación del pequeño comercio en Asturias? Bueno, hemos tenido desde luego una época, estamos atravesando una época complicadísima, sabemos que ya el comercio ya viene tocado anteriormente por una crisis estructural, ya desde la crisis económica, crisis del consumo, luego todo este cambio de hábitos de consumo que nos cogió debilitados y, por supuesto, toda esta situación que está siendo dañina para toda la sociedad al comercio, en el comercio está teniendo un impacto especialmente grave. En fin, la salida después de unos meses marcados por la ausencia de ventas, la salida, en fin, fue un poco animosa. Mayo, junio también se mantuvo.
julio empezó a bajar y la verdad agosto pues ha sido un mes malo, realmente malo. La campaña de rebajas tampoco ha funcionado como debiera y bien, los comerciantes se están enfrentando ahora un poco al futuro, pues con esa expectativa de que el consumo repunte. Va a ser también muy importante las medidas que se están negociando en la actualidad por parte del Gobierno y los agentes sociales en cuanto a las ayudas, cómo se van a prorrogar los ERTEs, va a haber ayudas para autónomos, en fin, todo eso va a ser importante, pero claro, en fin, no es todo aguantar hasta el límite de la resistencia, digamos que esa situación es estructural, todavía más empeorada por esta situación, pues hay que atajarla con otras medidas, ¿no? Igualmente de carácter profundo. Claro. ¿Han tenido muchos cierres? Nosotros, en base de datos, no hemos tenido muchos cierres. Sí que he tenido algunos cierres, sí que ya fuera, observando el panorama, sí que hemos visto cierres muy focalizados además en determinadas calles, en determinadas áreas, y luego también reflexionando que son sobre todo en empresas de reciente creación que no estaban consolidadas, no tenían hecho su... bueno, pues han decidido no abrir ante la situación y no acumular, digamos, quizá una deuda que después por la que hay que responder. Más allá de un confinamiento donde se somete a estar a toda la población, a clientes y a comerciantes en casa, cuando hay una crisis, lo primero que hay miedo. Cuando hay miedo hay contracción en el consumo. Esto afecta desde el más grande, comience por corte, termine por inglés, aguas abajo, al más pequeño. Sí, yo creo que estamos todos tocados por esta crisis de consumo. El consumo es muy delicado, siempre parece que es por donde se empiezan incluso a notar todas las crisis, ¿no? En esa retracción del cliente a comprar y bueno, pues efectivamente ahora pues está causando daño y yo creo que nos está tocando a todos. Vemos que bueno, ahí tenemos que potenciar también, vemos que el comercio a distancia, el comercio online, los grandes distribuidores no están saliendo, claro, por las circunstancias tan mal parados, bueno, pues se está haciendo mucho esfuerzo también en tomar ese canal, potenciarlo por si acaso, ¿no? Vienen otra vez unas circunstancias parecidas, pero bueno, lo que hay que salvar, pensamos, y nunca olvidar es la esencia del comercio de proximidad como comercio de calle, y mantenerlo va en beneficio no solamente de los comerciantes que viven de ello, es que es un tema y además que las instituciones tienen que tomar un compromiso claro de concienciación de los beneficios que tiene este tejido comercial, esta vida, tanto en la sociedad, en el tejido social, en el tejido productivo, en los impuestos, en el medio ambiente. No vamos a llegar a todos los consumidores así, está claro, pero yo creo que sí que a un sector sí que podemos captarlo, fidelizarlo, concienciarlo de esta manera también. El pequeño comercio crea ciudad, quiero decir, imaginémonos, Dios no quiera que hubiera una oleada de cierres, eso significa calles muertas, calles vacías, calles, bueno, pues sin vida prácticamente, no sería ciudad, ¿no? Sí, en la línea de lo que estábamos hablando, sí. Barrios muertos, falta de seguridad, volvemos a repetir, sí, cambiaría nuestro modelo social completamente, la manera de relacionarnos, lo que nos identifica. Yo creo que sería, desde luego, cada pérdida, cada comercio cerrado, yo creo que es una pérdida para todos. Claro. La venta online, que decía, bueno, son muchos los comercios pequeños, medianos, que se están tratando de adaptar a esa venta online, pero cada vez aumenta más bueno, pues, la venta o la compra, perdón, que uno realiza desde casa en grandísimas plataformas, bueno, pues con mercados orientales incluso, donde, bueno, pues tecleas 4 cositas en el ordenador y te dicen, y al día siguiente lo tengo en casa. Esto es un enemigo muy feroz. Desde luego ha sido bueno, un cambio drástico, este modelo de hábito, de manera de consumir y de dónde consumir, desde luego ha sido una fuerte estocada para el comercio. ¿Qué se está haciendo? Desde luego hay un interés, preocupación y, bueno, y un trabajo
ingente, ¿no? Porque se trata de atender tu negocio con pocos recursos, pocos medios humanos y materiales, y luego a la vez trabajar el canal online. También, como decíamos, nunca olvidando tu esencia de comercio de proximidad, utilizándolo como un escaparate. Muchas veces no puedes competir con todo el mundo en precios. No digo competir precisamente con esas plataformas en las que estamos pensando, porque muchas veces, y esto siempre lo mantenemos, no es necesariamente donde se encuentra el mejor precio, o a lo mejor es donde gastamos más de lo que pensamos, ¿no? Con ciertas ofertas. Pero bueno, es decir, que nosotros donde ganamos es también hay que llevar al cliente a esa distancia corta, que es donde también podemos ofrecer mayor valor añadido, además del precio. Los márgenes están ajustadísimos. Yo creo que el comercio local puede ofrecer unas condiciones tan beneficiosas. Ahora bien, hay temas, es innegable que todo esto está trayendo a muchos consumidores, a consumidores jóvenes. Bueno, pues hay que trabajar presentando la batalla, por decirlo así. Claro. Proyectos como tarjetas fidelizantes, proyecto como un centro comercial abierto, hacer del centro ciudad o de los barrios un centro comercial abierto. Sí. Bueno, son iniciativas que se lanzaron. ¿Preparan alguna más como choque ante esta situación grave? Nosotros, con los recursos con los que contamos, y bueno, como sabes, nosotros contamos con el importantísimo instrumento para consumo y para fidelización de clientes, que es la tarjeta Asturtiendas, que se vio interrumpida, en fin, por el año anterior, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, y pensamos también que la de los clientes y de los comerciantes. Entonces, bueno, estamos ahora, bueno, otra vez rearrancando, todo eso nos ha cogido como a todos en muy mal momento, pero bueno, en la convicción de que ¿qué puedes ofrecer ahora que realmente sea de utilidad? Financiación. Desde luego me parece que es muy importante que un comercio pueda financiar a sus clientes, y además es una forma de fidelizarlos, de atraerlos y de conservar al cliente. Hay muchas cosas que se pueden, desde luego, muchas medidas que se pueden llevar a cabo. Nosotros, bueno, quiero decir, vamos a construir desde ese pilar otra vez, intentar tirar para arriba con más sistemas de fidelización, y luego, bueno, se intenta también trabajar con los ayuntamientos, que en este caso disponen de unos medios, en fin, de unos recursos más amplios, para que, bueno, que intentar que canalizar esas necesidades que hay para que también ellos pongan en marcha ciertas medidas que a veces donde nosotros no llegamos. En estas épocas de incertidumbre y zozobra, ¿hay todavía valientes que dicen, voy a dar un paso hacia adelante y voy a montar un negocio, una tienda, bueno, pues aquí cerca de casa, sobre esto? Los hay. Vamos a poner la parte optimista. Digo, ahí estamos hablando de un riesgo de cierre próximo, en fin, que tememos, que nos tiene muy preocupados, pero desde luego yo estoy recogiendo también iniciativas de comercios que están ampliando o que están con idea de iniciar una actividad. Y no tiene necesariamente por qué ir mal, pero vamos, porque piensa hasta los que hablan de ello y dicen, bueno, soy un valiente, ¿no? Pues sí, señor, que es un valiente, porque todo empuja a lo contrario, también a retraer las iniciativas, pero bueno, también recordamos que no todo ha ido mal. Quiero decir, por ejemplo, dentro de lo amplio que es el comercio, hay determinados sectores que, bueno, que han funcionado muy bien. Eso quería preguntarle, ¿qué sector o qué sectores dicen, bueno, no voy a decir que me vaya muy bien, pero me va aceptablemente bien? Va aceptablemente bien. Bueno, estamos, en primer lugar, del comercio de alimentación. Nosotros tenemos tiendas, bueno, en fin, las que agrupamos nosotros. Yo, el testimonio que puedes dar, aparte de lo que todos sabemos de ese abastecimiento, incluso acopio, ¿no? Que hubo en las primeras fechas, pero nuestros asociados de alimentación, pues la verdad es que
bueno, han salido, digamos, ganando por esa proximidad, precisamente, ¿no? Si te retraes de ir a centros comerciales grandes y hacer allí, y, bueno, prefieres el sitio este pequeño, controlado, cercano, más seguro, pues han salido, bueno, satisfechos en cuanto a ventas. Y luego, bueno, pues hay determinados sectores, yo creo que todos hemos oído hablar un poco de ellos y caen de lógica, bueno, el equipamiento, así como el equipamiento personal ha salido profundamente mal parado y representa un volumen importantísimo dentro de lo que es el comercio, el equipamiento del hogar pues ha tenido una buena temporada. De repente todos necesitábamos un buen sofá, un buen colchón, claro. en fin, todo lo que ya sabemos. Igualmente también bueno, en cierta manera, todo lo que es equipamiento deportivo. Entonces, bueno, pues han, digamos, bueno, han mantenido un ritmo bueno, eso, en fin. Claro. Eso es... ¿Cómo adaptarse? ¿Cómo ha sido la adaptación a todo esto de geles, mascarillas, distancia de seguridad? Bueno, pues tanto para el cliente como para el vendedor. Sí. Bueno, pues ya desde el primer día vimos que había un interés, preocupación e interés por conocer, interpretar todas las normativas, todo nuevo para todos, desde luego, que según se iban regulando. Nosotros hacíamos esa labor de difusión, de información, había muchas dudas, muchas consultas. Entonces, bueno, sí que había un interés, y no solamente por cumplir las normas, por lo que, en fin, lo que tiene, sino también porque, bueno, esa preocupación por mantener tu propia seguridad, la de tus empleados, y luego también transmitir esa seguridad a los clientes, vamos, en la absoluta creencia de que eso iba a ser un valor, ¿no? Y bien, en ese sentido, bueno, hubo mucho trabajo, muchos costes añadidos también, dependiendo además a veces de la estructura y variando dependiendo de la estructura del comercio, pero bueno, tanto en equipos individuales, en medidas de desinfección, en medidas para cambiar la estructura del comercio para poder mantener las distancias de seguridad, bien, pero digamos con un retorno. Se notó el retorno un poco a ese trabajo en cuanto a que se vio, y sobre todo en las primeras fechas, las primeras semanas, que el cliente ve en el comercio de reducida dimensión, este comercio del que estamos ahora hablando, ve un entorno seguro, un entorno controlado, no sé, poniéndonos en la anécdota, a lo mejor entras en un sitio y entraste en 4 sitios y el último se te olvida darte el gel porque llevas las manos ya relucientes, ¿no? Bueno, te lo recuerda en ese momento igual, en fin, pero en el segundo momento te da toda esa seguridad de que estás en un sitio donde el personal respeta a las mercancías, respeta al cliente que entra y al que va a entrar después, ¿no? Claro. Eso da confianza y bien, yo creo que ahí el comercio ha jugado un importante papel en transmitir esa seguridad. En cuanto al empleo, volvemos un poco al principio, con esa futura campaña de Navidad. Bueno, siempre había refuerzos de plantilla. Este año eso se tambalea. Bien, yo no, en fin, también soy un poco precavida respecto a pensar, afirmar que va a haber una creación de empleo desde nuestro sector. La gente va a estar esperando, bueno, en fin, hasta el último momento, ver cómo va evolucionando todo esto y pensar a ver si es necesario hacer ese refuerzo de plantilla o conseguir recuperarlos. El esfuerzo de recuperar los trabajadores de los ERTEs, el esfuerzo de mantener el empleo cuando el consumo está y pensamos que va a seguir estando retraído con suerte. Bien, es un poco hablar de creación de empleo por nuestra parte con gran dolor. El comercio siempre fue un gran creador de empleo, pero en fin, no lo vemos muy alcanzable. Esperemos me equivoque. A ver, la primera administración, la más cercana a ustedes, son los ayuntamientos. El año pasado, bueno, pues por poner como ejemplo las dos grandes poblaciones asturianas, Gijón tenía una iluminación navideña fantástica, Oviedo tiró la casa por la ventana y dio un salto hacia adelante en cantidad y en calidad.
¿Eso anima también o debería animar, crear ese ambiente, propiciar, bueno, pues ser esa campana de llamada? Vamos a ver, no me quiero imaginar lo que podría ser un 5 de enero sin cabalgata, cuando ese día las calles están atestadas de gente que lo dejamos siempre todo para última hora, y entonces, bueno, pues hay que propiciar que los ayuntamientos, bueno, pues, hombre, no que hagan como Vigo, que ya ha comenzado a colocar, pero que echen el resto también. Quizá a lo mejor, bueno, tienen que medir sus recursos, desde luego, no iniciar una competición, ¿no? Eso yo creo que son conscientes, cada uno tiene que medir sus recursos. Es complicadísimo, tenemos, por un lado, está tirando la seguridad, ellos lo saben también, por un lado tira la seguridad y por otra parte las ganas y el deseo de ayudar a reactivar la economía. Está claro que la calle, la animación, hace consumo. Va a haber que encontrar un equilibrio, como se está haciendo en otras fiestas, hacer unos giros, hacer actividades de aforo reducidos, pero desde luego echar el resto en que esas actividades realmente tengan poder de atracción hacia las áreas comerciales y eso redunde en un consumo mayor. Claro. Pues esperemos que así sea. Magdalena Huelga, secretaria de la Federación Asturiana de Comercio, bueno, que las previsiones buenas se cumplan y que las malas no se alcancen. Se modulen. En este caso, se modulen al menos, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y darnos la radiografía de lo que es el pequeño comercio en las ciudades, en las poblaciones asturianas. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad rápidamente para volver y continuar, bueno, pues hablando con los distintos sectores que están, bueno, pues protagonizando esa vuelta a la nueva normalidad, cómo han pasado el verano y cómo afrontan, bueno, pues de aquí a final de año. En un momento regresamos. Bueno, pues vamos a continuar en esta noche que estamos dedicando, bueno, pues de manera casi monográfica a temas que tienen que ver con la economía, con los balances del recientemente finalizado verano, bueno, pues con esas perspectivas, con las demandas de distintos colectivos y con esas radiografías o esas fotos fijas de los sectores en este momento. Bueno, pues toca el turno para la hostelería, para la hotelería. Bueno, pues para un sector que representa una parte tremendamente importante del PIB, del Producto Interior Bruto, no solo en nuestra región, sino también a nivel nacional. A nadie se le escapa, solamente basta echar un vistazo a los distintos medios de comunicación, que no ha sido un buen verano a nivel nacional. Los turistas con las divisas, que como decíamos antes, se decía antes, vienen los turistas con las divisas y dejan, bueno, pues esos fondos, bueno, pues este año no han acudido de forma masiva, ni tan siquiera poco masiva, a España. El motivo, bueno, pues el coronavirus y la incertidumbre que se cierne sobre nuestro país. Bueno, vamos a conocer a continuación cuál ha sido la situación de Asturias durante este verano y cuál es la foto fija que nos presenta el sector en cuanto a la hostelería, la hotelería, bueno, los alojamientos rurales, bueno, un amplio abanico. Para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros José Luis Álvarez Almeida, el expresidente de OTEA. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar con ese balance. Finaliza el verano, un verano distinto para Asturias, porque los resultados, ¿cuáles han sido? Bueno, a partir de ahora con el COVID hemos descubierto que todo es distinto, esa nueva realidad, esa nueva normalidad y ese nuevo verano. Hay que entender que ha sido un verano donde hemos trabajado muy bien, porque las expectativas que teníamos en mayo eran desastrosas. Todos pensábamos que iba a ser un verano tremendamente muy duro, pero ha sido un verano bueno. Es cierto, hemos tenido muchos turistas, ha quedado la gente de Asturias en Asturias y por lo tanto se han visto los establecimientos alegres, esa es la palabra. Hemos tenido una buena ayuda por parte de los ayuntamientos, permitiéndonos poner más terrazas y más mesas de las que teníamos y por lo tanto todo eso se ha transmitido en la calle y por lo tanto tenemos que decir que ha sido un verano bueno. Otra cosa bien distinta es desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la rentabilidad. Hemos facturado menos y hemos tenido menos rentabilidad.
La facturación menos es explicable, aun ampliando las terrazas, por la separación de las terrazas, por el 50%, por el horario que nos cerraron, y todo eso ha ayudado a una menor facturación. Y hay que pensar que todos los eventos, todas las fiestas patronales, fiestas de Prado, Gijón, San Agustín, todas las fiestas patronales de Llanes, de todos los sitios, eso no lo ha habido. Y esa Semana Grande, pues en estos negocios de hostelería, eso es una facturación muy importante. Y por lo tanto, el balance es que, bueno, según las expectativas que teníamos, es un verano excelente. Si nos comparamos con el resto de España, Asturias, yo vengo de una manifestación el día 9 en el que estuvimos con todos los presidentes y la situación es caótica en España. Y por lo tanto en Asturias tenemos que decir que ha sido un buen verano. Al cual también aprovecho y tengo que agradecer que gracias a los asturianos y gracias al sistema sanitario hemos conseguido, y al gobierno en las medidas que ha aplicado, hemos conseguido dar esa imagen de seguridad y esa imagen de que en Asturias, pues eso que veníamos cultivando desde hace muchos años, de no aglomeraciones, de medio ambiente, de senderismo, ese turismo de calidad, pues se ha visto este año que el turista cambia automáticamente por el COVID-19 los modelos y las necesidades que tenía y encuentra en Asturias, bueno, pues esta tierra que los asturianos sabemos que tenemos y que el resto de españoles han visto que merece la pena. Le veía, cuando preparó la entrevista, le veía en un vídeo en la televisión de Castilla y León, donde, bueno, pues la periodista le decía, ¿qué se van a encontrar los castellano-leoneses que acudan a Asturias? Supongo que es la primera vez que le pasa, que le llamen de otro lugar de España para decir qué se van a encontrar. Hasta ahora esto pasaría en Levante, que llamarían al de hostelería de Valencia y le dirían, ¿qué verano tenéis en Valencia? Bueno, curiosamente, este sábado tengo que atender a Telecinco porque nos van a preguntar qué ha hecho Asturias para tener los datos que tiene. Bueno, sí, es cierto, es la primera vez que curiosamente nosotros estamos por encima en algo y esta vez Asturias turísticamente ha sido la región que mejor se ha comportado de toda España. Algo que tenemos que aprovechar, algo que tenemos que trabajar muy bien con el gobierno, algo que tenemos que seguir trabajando todos los asturianos y todos los empresarios turísticos, porque de esto va a quedar un pozo y ese pozo hay que aprovecharlo. El año que viene y los años sucesivos yo creo que Asturias va a repetir y vamos a repetir en esa imagen de calidad, en esa imagen de seguridad, y creo que, bueno, pues dentro de todo el abismo al que nos enfrentamos, bueno, hay algún brote verde y ese brote verde habrá que seguir regándolo. Claro. Bueno, decía usted recientemente en Madrid, defendiendo los intereses del sector en Asturias, una movilización muy amplia, con muchísima participación, con mascarilla, la tiene ahí. Bueno, pues salvemos a la hostelería en este caso, porque en parte se les ha demonizado. Bueno, yo creo que es una recriminación que le estamos haciendo al gobierno constantemente. Cuando decimos gobierno, decimos central. El gobierno central. Miren, si el gobierno tiene que tomar medidas sanitarias, se sienta con los sanitarios. Sí. Y si se tiene que tomar medidas económicas, se sienta con los economistas. Con los agentes económicos, sí. Curiosamente, tomaron medidas en el ámbito del turismo y no se han sentado con nosotros. Curiosamente, el turismo, el ocio nocturno, a los locales con música amplificada, que los llaman bares de copas, ocio nocturno, de repente los cierran. Es que la música no transmite el virus. El gobierno se saca de la manga esta medida, crea un caos, crea un desastre, porque tenemos que recordar que a día de hoy tenemos empresarios en casa, cerrados, con trabajadores en casa, donde el empresario tiene que seguir haciendo frente a todos los impuestos y a todos los pagos y a todas las obligaciones sin poder facturar ni un euro. Claro, creo que cuando lanzas un mensaje desde el gobierno de cerrar el ocio nocturno, parece que todos los focos van hacia el ocio nocturno. El ocio nocturno lleva cerrado ya más de 15 días y los brotes en España siguen creciendo. Por lo tanto, entendemos que en alguno de los mensajes, que ojo, es muy difícil acertar, pero en alguno de los mensajes han demonizado a este sector. Es cierto que en nuestro sector hubo contagios, pero también los hubo en muchos sitios. Me imagino que habrá gasolineras, farmacias, supermercados, y parece que solamente sale el foco del establecimiento, salen comunicados desde el gobierno nacional y regional, el local tal cerrado y la gente que se vaya a hacer una prueba.
Bueno, creo que en ese tipo de mensajes ahí no hemos acertado. Pero también reconozco que me lo preguntan otros presidentes nacionales. Sí, sí. Oye, ¿cómo habéis sido capaces en Asturias de que en cuanto hubiese un positivo en un bar, automáticamente bueno, pues hiciesen pruebas masivas, hubiese un control? Eso, bueno, fortalece después que ese local a los 15 días puede abrir o puede... El local no tiene que cerrar, tiene que cambiar de personal. Lo que pasa es que en un local tan pequeño como los nuestros, quitar a tu personal y poner a otro nuevo es muy complicado. Por lo tanto, nos preguntan cómo lo hicimos, y aquí tengo que decir que es cierto que el sistema sanitario asturiano ha demostrado una fortaleza y una agilidad. Pero es cierto que en los mensajes que lanzan a veces nos equivocamos. Y pongo como ejemplo la alerta naranja. Sí, sí. Es cierto que la zona estaba cargada, es cierto que la zona sufría una sobresaturación, pero no la sufría en nuestros locales. En nuestros locales, las medidas que teníamos antes de la alerta naranja y después eran las mismas, no tuvimos ningún tipo de restricción, con lo cual esa medida iba enfocada hacia los ayuntamientos, hacia... Pues que en el CARES había mucha gente. Sí. Oiga, pues si tiene mucha gente, controla, pero no es en los bares. Bueno, creo que hay ciertos mensajes que, bueno, también es cierto que en esto nadie había hecho un máster y lo hicimos todos, un máster acelerado en COVID-19, pero yo creo que al final el resultado creo que es positivo, pero el problema que tenemos es que el nubarrón que vemos, bueno, pues no nos deja pensar con claridad. Claro, prorrogar los ERTEs, reducir el IVA, ¿qué otras medidas son las que ustedes...? Bueno, lo que hay que hacer es primero sentarse con el gobierno, hay que sentarse con el gobierno regional. Digo con el gobierno regional porque hay que transmitirle a nuestro presidente Adrián Barbón cómo está la situación. Miren, tenemos, curiosamente, ahora se va a producir en estas fechas algo insólito en Asturias. El gobierno regional decreta por resolución del Principado que dice que en los locales de ocio nocturno, bares de copas, no se pueden abrir. Sí. Bueno, hay ayuntamientos que ya están cambiando resoluciones y que permiten a los locales de ocio nocturno, con música amplificada, abrir como bares. Sí. Bueno, y por lo tanto van a abrir como bares. Pero en el Ayuntamiento de Gijón, que tiene una buena normativa en cuanto a licencias, permite que los locales de ocio nocturno, que son locales con música amplificada, puedan tener la licencia de bares con música ambiental, porque en el Ayuntamiento de Gijón hay en la normativa esa especificación. Paradójicamente, se va a producir que en Asturias los locales de Gijón, los locales con música amplificada, van a poder abrir durante el día como bares con música, y el resto de Asturias no. Por eso tenemos que sentarnos con este gobierno y tenemos que ser capaces a buscarle soluciones de injusticia, soluciones de que tenemos que tener una igualdad entre todos los asturianos a la hora de tal. Y tenemos que empezar a abrir ese foco. El ocio nocturno lo vamos a tener cerrado ¿hasta cuándo? Y los metros ¿hasta cuándo? ¿Y cómo podemos saber nosotros, un establecimiento, cuál es la previsión que vamos a hacer dentro de 6 meses? ¿Qué hacemos con los contratos de los trabajadores que van venciendo? ¿Los renovamos, no los renovamos? ¿Sobre qué perspectiva trabajamos? Bueno, por lo tanto, creo que mi primera petición, que la tiene el presidente del gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, es poder sentarnos rápidamente. Creo que la semana que viene tendremos que tener una reunión urgente donde pudiésemos trasladar lo que pasó en la manifestación de Oviedo el lunes día 7, lo que pasó en la manifestación del día 9 y de diseñar esa batería que tenemos, que muchas de esa batería es competencia nacional, pero con todos mis respetos, me imagino que a Pedro Sánchez será más fácil que nuestro presidente pueda tener una interlocución y le pueda pues decir, oye, mira, desde Asturias necesitamos esto. Y después a nivel nacional, nuestro presidente nacional, José Luis Uizuel, pues está intentando por todos los medios, bueno, no que le escuchen, porque escuchar sí nos escuchan, sino que nos hagan caso. Vamos a hablar de números. ¿Qué PIB representan ustedes y qué nivel de empleo representan? Quiero decir, ¿cuántas familias viven de la hostelería en Asturias, aproximado? Bueno, en Asturias en estos momentos hay 35.000 familias que trabajan en este sector, entre trabajadores en régimen general y autónomos. Es un dato que ronda en torno al 11% el empleo en Asturias. Una cifra nada desdeñable, pero sobre todo una cifra que tiene una importancia tremenda en la despoblación. Cuando estamos hablando de esta Asturias rural, de esta Asturias
que todos queremos proteger, de esta Asturias que necesitamos activar, los primeros que estamos dando el paso somos los hosteleros. Hay un bar, y las familias trabajando en un bar lo hay en casi todos los pueblos. Se dice que en el momento que el del bar cierra, ese pueblo muere. Por lo tanto, tenemos una importancia especial en la reactivación de las zonas rurales que queremos crear, ese empleo que queremos dinamizar. Y por lo tanto, ahí creo que debemos de hacer un plan especial donde abrir un local en Teberga tiene que ser más atractivo que abrirlo en Oviedo. Tenemos que conseguir que vía impuestos, que vía normativa, que vía terrazas, que vía medio ambiente, se pueda abrir un local en estas zonas, porque eso va a crear reactivación. Seguimos trabajando en la unión. Desde OTEA, cuando yo fui presidente, al inicio era presidente de Hostelería de Asturias, teníamos un foco, una luz larga puesta, que este sector, para ser fuerte, para seguir trabajando en ese % del PIB, para seguir trabajando en la economía asturiana, tenemos que ser fuertes y tenemos que unirnos. Somos muchos, muy pequeñitos, y bueno, creo que en estos 10 años lo hemos trabajado con fuerza y vamos a seguir trabajándolo con fuerza. Porque es cierto que a partir de ahora nos jugamos mucho. Esto, bueno, parece curioso, pero el COVID nos vino a reflexionar muchas de las ideas que teníamos aparcadas. Había ordenanzas de terrazas en todos los municipios de Asturias y las ordenanzas eran como eran, y punto, y no se podían tocar. Y cuando querías poner una mesa más, decían que no, y cuando quería tal, decía el otro que tampoco. Bueno, el COVID vino a demostrar, a cambiar parámetros en toda Asturias. Y el COVID dijo, oiga, ¿por qué no amplían las terrazas? ¿Por qué no le permiten al hostelero abrir más? Y los ayuntamientos y los alcaldes han dado ese paso de valentía y han sido capaces a llenar las calles de terrazas. Pero a llenar, que no a molestar, porque ni molestan, ni la gente las rechaza, y al contrario, hemos visto que las ciudades con más mesas, con más terrazas, con más sillas, han florecido, han tenido esa capacidad de vivir la calle. Lo que está pasando en el resto de España parecía que en Asturias no lo podíamos conseguir. Bueno, pues yo creo que ahora hay conceptos, y por eso digo que nos jugamos mucho, hay conceptos que hay que empezar a trabajar para el futuro. Y Asturias, turísticamente, tiene que dar ese plus de calidad que hemos demostrado en este verano y que los turistas han comprobado. Nos jugamos mucho porque entra un plan de descarbonización muy importante, donde nosotros desde el sector turístico lo tenemos claro, y nosotros que también somos FADE lo tenemos claro. Tenemos que tener una industria potente, tenemos que tener una industria del metal que sea nuestro locomotora en Asturias, que crea riqueza, esas nuevas empresas, esa nueva tecnología. Creo que no nos podemos olvidar de que Asturias tiene que seguir creciendo en economía y en rentabilidad. Pero el turismo, tenemos que ya empezar a jugar ese papel que nos merecemos, y ese papel tiene que verse reflejado en los presupuestos. Y aquí hago un llamamiento a todos los partidos políticos que están ahora todos elaborando los presupuestos y haciendo enmiendas y todos estudiando. Me gustaría que en los presupuestos del año 2021 el turismo estuviese donde se merece, donde podamos ayudar, donde podamos crear riqueza, donde podamos crear empleo, y eso se tiene que transmitir en los presupuestos. Y por lo tanto, es cierto que ahora en este momento esta asociación y este sector nos jugamos mucho para que en los próximos años, cuando vengan esos planes de descarbonización, nosotros podamos levantar la mano y decir, oye, creo que por este camino nosotros podemos aportar mucho. Que podemos ser un motor. ¿Encuentran interlocutor válido? Me refiero, los ayuntamientos, usted me dice, han sido ágiles, han sido comprensivos en los distintos pueblos y distintas ciudades asturianas. Con el gobierno regional, bueno, pues están solicitando esa reunión. Pero a nivel nacional, España es una potencia turística, el turismo va asociado a la hostelería, pero no hay un Ministerio de Turismo, a pesar de que hay más de 20 ministerios, somos el gobierno más amplio de Europa, no hay un Ministerio de Turismo desde tiempos de su excelencia. Quizás por eso no lo hay también. Bueno, o sea, nunca estuve en esa responsabilidad para saber por qué no lo hay, pero es lo mismo que estoy diciendo en Asturias. Este mismo discurso lo aplico. Ayer yo tuve un comité ejecutivo nacional con todos los presidentes, yo soy miembro del comité ejecutivo de Hostelería de España, y ayer se lo dije a mi presidente. Aquí basta ya de salir en titulares, basta ya de hacernos fotos
brindando con el pincho y basta ya de brindando con la paella y brindando con la chuleta de Ávila, que es lo que hacemos y es lo que a los políticos les gusta. Les encanta. Aquí tenemos que empezar a jugar un partido serio. Un sector que representa el 6,2% del PIB a nivel nacional, que factura los millones que factura y con más de 80 millones de turistas que vienen a visitar a España, tenía, pero bueno, lo recuperaremos. Creo que tenemos que tener una ministro o ministra de turismo, que ahora la tenemos, pero está industria, turismo, tal. Que es cierto que nuestra ministra nos escucha, y es cierto que nuestra ministra trabaja y se esfuerza y plantea las cosas, pero parece ser que en el gobierno nacional el turismo le pasa un poco como en Asturias. Hablamos mucho de él, tenemos mucha fuerza, pero no somos capaces a tener esas visiones claras de por dónde tenemos que caminar. Y creo que en España, permítame, en España, tanto Hostelería de España como CEAT han visto que ahora en la pandemia hemos sido capaces de dar una imagen de unión, de fusión, de trabajo, y yo creo que el Gobierno de España tiene que sentarse rápidamente con el sector para diseñar ese plan de reestructuración. Hay que crear un plan de reestructuración del sector donde podamos ayudar en los próximos 3 años en los alquileres, en las hipotecas, a los trabajadores en la seguridad social, con los ERTEs, que lo estamos hablando, con el IVA. Bueno, hay una serie de medidas que tenemos que empezar a trabajar. Que también sabemos que los presupuestos no dan para todo, pero algo tendremos que decir y algo tendremos que sacar. Le hago la misma pregunta que a las dos invitadas anteriores a usted. ¿En los últimos meses ha habido algún valiente que ha llamado a Hostelería de Asturias y ha dicho, quiero abrir un bar? Sí. Ayer hablaba con un hotelero de Gijón, lo voy a nombrar, René, de Los Campones, el Hotel Los Campones, que durante el confinamiento fue uno de los hoteles refugio que estuvo dando la cara y que estuvo trabajando desde el principio, y creo que gente como esa son lo que hace fuerte a un sector, y esa gente son la que te muestra las ganas de volver a presentarte y de seguir peleando por este sector, porque hay gente con tal. Y ayer me decía, dice, bueno, es que estoy un poco liado porque es que voy a abrir un hotel en Oviedo. Dije, joder, en esta época pensar a alguien, bueno, pues sigue habiendo valientes que tal, pero también los esfuerzos ahora donde los estamos centrando en OTEA es en aquellos hosteleros que están cerrando, que ya pidieron, ya se dieron de baja como autónomos, que ya no saben qué hacer, que lo están pasando mal, que en Asturias vemos 4 locales cerrados, pero que yo he estado el día 9 en Madrid y es esperpéntico, la situación de Madrid de locales cerrados es esperpéntica, y ojo, que cuando las cosas van mal en Madrid, al resto le toca también. Se transmite, sin duda. Para finalizar, decía usted ahora una frase, es lo que te anima a volver a presentarte. Hay elecciones el 6 de octubre en el sector y usted va a volver a presentarse. Sí, me voy a volver a presentar porque, perdóneme que me repita tanto, pero es que nos jugamos mucho. A partir de ahora, el presidente de OTEA, aparte de ir a las jornadas gastronómicas y presentar con los alcaldes y con los presidentes de las juntas locales las multitud de iniciativas que hacemos, va a ser un mandato de negociación, de esfuerzo, de petición, de saber por dónde va a ir caminar este sector, y aquí ahora mismo hace falta tener a los mejores. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de la junta directiva que he tenido hasta la fecha, del comité ejecutivo, y muchos miembros de la junta directiva y del comité ejecutivo, más muchos empresarios de Asturias, me han pedido que demos un paso, que ahora no podemos abandonar, que después de lo que construimos de OTEA no podemos abandonar. Y también hay una frase muy recurrente, ¿no?, que decimos, y sobre todo en la hostelería, ¿no?, los experimentos con casera. Y ahora no estamos momentos para experimentos, ahora estamos en el momento de tener a los mejores, de que los mejores con los errores y las equivocaciones, pero con el trabajo diario seamos capaces de ayudar al pequeño hostelero que lo está pasando mal, que ahí es donde tenemos que hacer fuerza, porque los grandes grupos más o menos se defienden, pero ahora necesitamos llegar a ese pequeño hostelero a buscarle las medidas y las medidas necesarias para ayudarle, pues, a que esto recupere lo antes posible. José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Estamos en San Mateo, los que viven en Oviedo están en San Mateo, pueden salir tranquilamente y tomarse algo, ¿no? Yo creo que este año hay que celebrar San Mateo, pero hay que celebrarlo en los bares. No hay mejor sitio para celebrar San Mateo que en los bares, con establecimientos seguros, con normas de
del COVID-19 a rajatabla, y también hago un llamamiento pues, a todos los obetenses y asturianos que sean estrictos, que todos tenemos que seguir manteniendo las distancias, utilizando los geles y sobre todo ayudándonos a este sector que se recupere, al cual les agradecemos. Pues todas las cifras del verano que tuvimos es gracias a los asturianos que siempre nos han apoyado desde el principio. Como le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche. Hablaremos más adelante, cómo no, de esas elecciones en la hostelería, bueno, en OTEA, para continuar o haber cambio al frente de OTEA. Llegamos al final del espacio de hoy. Nos vamos recordándoles que mañana de nuevo volveremos a estar con ustedes, será a partir de las 10 de la noche. ¿Hasta entonces? Gracias por su atención, ánimo y adelante.